Hoy día vamos a ver, ¿no es cierto?, dos tipos de inyección. Vamos a ver el sistema de inyección indirecto de gasolina, que ya lo hemos visto en teoría, ¿no es cierto?, en todos los temas. Y el sistema de inyección directa de gasolina. Entonces, tenemos los dos equipos conectados con el osciloscopio porque queremos ver la diferencia entre uno y otro a través del diagnóstico y a través del funcionamiento. Lo primero, vamos a ver de cuánto es la presión de inyección con respecto a uno versus a otro. La presión de inyección de estos vehículos en directa está entre los, voy a hablar técnicamente, 200 a 390 kilopascales. ¿Ya? El día están entre el orden entre los 2 a 3,9. Esta es la presión de inyección, significa que es la presión donde cuando yo abro el inyector, es como la fuerza en la cual, ¿no es cierto?, sale atomizado, ¿no es cierto?, el combustible. Este es el indirecto. El directo son entre tenemos una diferencia bastante notoria, ¿no es cierto?, en temas de presión. Estamos hablando de 2 bar y medio como promedio. Hay algunas variables que se escapan de más abajo, un poquito más arriba, pero no se escapan más de esas presiones. Y tenemos el sistema de inyección directo que está entre los 200 y 250. Hay algunos que llegan hasta 300. El mío, por ejemplo, llega hasta 300. El Opel. Entonces después podemos corroborar ahí cuánto llega la presión, nosotros traer el escáner, cuánto llega este de acá, lo que le damos más. Pero ya tenemos una gran diferencia, estamos hablando de casi, ¿no es cierto?, 50 veces, más 25 veces, ¿no es cierto?, trabajo. No. Pero eso, y la presión, hay dos tipos de presión. La presión de trabajo de inyección, que es la que yo tengo en el riel o en el riel común, y otro es la presión de la bomba alimentadora. La bomba alimentadora, la que va, ¿no es cierto?, en el estanque. Esa bomba alimentadora, para el sistema indirecto, ítem, es la misma. La presión viene regulada de la misma bomba alimentadora. Ahora, las bombas alimentadoras, por lo general, la presión que sale es ítem, pero trabajan con una presión máxima para poder regular y subir los como máximo. Hay una variación entre 6 y 9, pero ¿por qué tiene que ser más de la presión de trabajo? Obviamente porque cuando yo estoy a altas revoluciones voy a abrir más tiempo los inyectores para decaer la presión y tengo que levantarla hasta los 3,9, y ahí es donde juega esa sobrepresión que puede tener la bomba. La bomba, por lo menos la alimentadora, siempre le entregan el mismo caudal, ¿no es cierto?, y presión constante. No la modifican. La bomba tú la conectas y automáticamente te tiran los 9 bar, ¿no es cierto?, y los 150 litros por minuto. ¿Qué pasa con eso? Que tiene un regulador. No sé si te lo enseñaron, un regulador de presión mecánico, ¿no es cierto?, el cual sale ahí, ¿no es cierto?, y se libera automáticamente abajo. Y ese es el que abre la presión y llegan arriba los 3,9 bar. Y el excedente de los 9 los va botando ahí mismo, ¿no es cierto?, el regulador a la bomba, al cartridge, básicamente, al cartridge de la bomba. Entonces todo esto. Ahora, ¿cuánto es la presión de la bomba alimentadora del directo? Es la misma, no ha cambiado. Es la misma bomba de 9 bar, de 6 bar, 7 bar. No es mucho la gran diferencia, de aquí la pega la hace regular. Tú puedes colocar una bomba de 10 bar y vaya a tener igual. Bueno. Nosotros antiguamente modificábamos los motores para tener bombas de alto flujo, pero teníamos que sacar regular con un regulador externo, porque si no el regulador hacía la misma. La gracia es que tener una bomba de mayor flujo o de mayor presión es simplemente que en exigencias elevadas no va a caer su trabajo. Es la única gratitud, ¿no es cierto?, que tienes a través de modificar, ¿no es cierto?, el tipo de bomba. Lo que sí nunca puede hacer es bajar las presiones de trabajo iniciales que te ha desconfigurado en el auto, o los flujos de trabajo. Hacer una bomba de 75 litros, ponerle una superior a 75, la misma 75, pero no bajar a 75.
y tú tienes un motor turbo, por lo general los motores turbo tienen bombas de 120, 140 litros, no podéis colocar una bomba indirecta de 70 litros porque va a quedar pobre. ¿Ya? Pero tienen que tener en cuenta, ¿no es cierto?, de cuáles son las codificaciones de las bombas alimentadoras, porque por sí todas visuales son todas iguales, pero, ¿no es cierto?, se modifica la turbina interna, ¿no es cierto?, de cuánto es lo que puede mover y a cuánta presión la mueve. ¿Ya? Entonces las bombas alimentadoras están reguladas por flujo, ¿no es cierto?, caudal, litros en tiempo, ¿no es cierto?, litros en tiempo, y por la presión en la cual entrega estos litros por tiempo. Son dos cosas diferentes. Entonces la clasificación de la bomba alimentadora son por presión y por litros en tiempo. Por lo general son litros en hora. Flujo. ¿Ya? ¿Quién hace que esta bomba de 9 bar lleve las presiones a esto? Una bomba de alta presión mecánica. Aquí tengo esto. Entonces ella alimenta la bomba de alta, es la que sube la presión, igual que el sistema Camel Rail. El sistema Camel Rail funciona exactamente que este. Lo mismo. En términos de presión, sistema hidráulico de combustible, funciona exactamente. Tenemos una bomba de baja presión que sería la de 9 bar y luego es enviada la de alta presión que es la que lleva a los sitios soportados. Y aquí la bomba alimentadora que te baja es la misma que hace toda la pega. Bien. Por eso la diferencia grande. Al final son las mismas. Si nosotros sacamos esta bomba y la comparamos con la de acá, sería igual. Okay. La bomba es también va con la distribución. No, hablamos de la. No, pero la de alta presión. No, las bombas no van en la distribución. Antiguamente los Camel Rail venían en la bomba de la distribución. Ahora vamos a ver los tiempos de trabajo. Hemos hablado del tiempo de inyección, ¿no es cierto? ¿Qué es el tiempo de trabajo? El tiempo de inyección. ¿Cuánto tiempo, ¿no es cierto?, son la apertura del inyector en función de su trabajo? El sistema indirecto funciona entre 1,5 milisegundos a un máximo, y digo máximo, y en mucho, voy a poner 19, ¿no? ¿Por qué 19 milisegundos? Porque los autos por lo general hoy en día casi todos llegan a 6.500 vueltas, y si nosotros terminamos cuánto dura la vuelta a 6.500 del cigüeñal, dura 9 milisegundos. Y como yo quería una inyección cada 2 vueltas cigüeñal, yo sumo las 9 milisegundos, son 18 milisegundos en total. Entonces si yo tiro más de 18, el inyector siempre cae, no tiene término de cerrado. No se corta nunca, entonces tiene que ser bajo. Por eso es que digo máximo 19 milisegundos, pero ya más de arriba se queda pegado. De hecho podríamos trabajar con la máquina de inyección para que vean cómo funciona. Le hacemos los cortes y todo. Entonces, el tiempo de trabajo en un sistema indirecto, por lo general los ciclos, los pulsos del inyector están entre 1,5 y 19 como máximo. Ahí vamos ya saben por qué el máximo 19. En cambio, en el indirecto, ya son más chiquititos. Parece que vamos a encontrar. Son bastante más pequeños, porque obviamente tengo una presión más elevada. La gracia de haber elevado la presión es que yo puedo cortar los tiempos de inyección. Eso me da que como tengo 3,5 milisegundos, en 18 descansa más y así acumulo más presión en el río y no se me cae. No saturo la bomba de presión y la bomba de alta para que mantenga la presión en línea. Disculpe, porque no entendí eso. ¿Por qué es menor que esta? Por el flujo. O sea, si tú querías regar tu patio con una manguera con baja presión y un bajo de inyección, ¿cuánto tiempo tenía abierta la manguera? Un rato, ¿no es cierto?, para que se moje. Sí. Pero si te pongo el pitón grande y tengo mayor presión y mayor flujo, ¿cuánto tiempo hay a abrir la manguera para que te regue el patio? Menos de un segundo, si no hay todo el patio. Si yo mantengo estos mismos tiempos, inundo la cámara. Porque tengo mayores presiones. Estoy viendo de entre 2 y ahí tenéis partir con 50. 25 veces más de lo normal. Por ende tiene que ser disminuido 25 veces su tiempo. Por eso es que tiene que medir, si no estaríamos con agua. Se ahogaría, ¿o no? Exacto. Por eso es que los tiempos se acortan, porque si no, es lo que te dije yo. Yo tengo una manguerita acá y quiero regar todo eso. Claro, abro la manguera, riego, listo, se acabó. 3-4 segundos. O si tengo así una manguera, con el mismo flujo o mayor flujo, ¿no es cierto?, y la mayor presión. Hago así y no culpa todo. ¿Ya?
¿Qué otra característica más se me está yendo dentro de lo que se llama directo? Las mezclas. Factores lambda. Este trabaja con factores lambda de, si lo que está en el cuadro, ¿no es cierto? 0,75 inferior y máximo como 1,3 factor lambda. O sea, ustedes saben que uno es la mezcla trigonométrica, pero de ahí para abajo mezcla rica hasta 0,75 porque si no de ahí se apaga el motor, y mezclas pobres hasta 1,3 porque si no hay muy poco combustible y el motor se apaga, ¿no es cierto? El sistema en directo de gasolina funciona con mezclas de 0,75. Pero ¿cómo? Si se apaga con 1,3, ¿cómo llega el otro a 1,3? Es por los tipos de mezcla. Y en el caso de aceite indirecto tenemos dos tipos de mezcla. Homogénea y homogénea pobre. Estos son los tipos, homogénea y la versión homogénea. En el sistema directo tenemos los mismos homogéneos. Homogéneo pobre. Y tengo lo que nosotros denominamos carga estratificada. Ya, ¿cuál es la gracia de la estratificada? Ya, cuando tenemos carga homogénea, significa que la mezcla de aire y combustible debe ser, ¿no es cierto?, equiparada. Esto significa homogénea, significa misma proporción intrusitaria. Por eso que hablamos de homogénea y homogénea pobre. Homogénea ya tenemos la carga especificada con potencia, y la carga pobre es homogénea con menos carga, ¿no es cierto?, de combustible. Eso se llama homogeneidad. Cuando hablamos de la carga estratificada, aquí se involucran varios subsistemas, ¿no es cierto?, que tiene el motor. El anillo, ¿no es cierto?, hasta la válvula. Y nosotros tenemos acá nuestro queridísimo inyector. Y nuestra bujía. ¿Ya? Tenemos ahí la fórmula. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, aquí la inyección se genera afuera, la indirecta. Se mezcla y llega ya mezclada dentro de la cámara. Acá llega puro aire. Ahora, ¿qué es lo que tiene la gran diferencia entre los pistones, ¿no es cierto?, de indirectos versus de directos? Es que los pistones directos son o planos o convexos o Cóncavo. cóncavos. ¿Ya? Significa que puede ser Convexo. Cóncavo. o plano. En el caso, ¿no es cierto?, de los sistemas de inyección directa de gasolina, son mixtos. Significa que tienen una forma diferente internamente. ¿Ya? ¿Para qué es lo que es eso? Para que cuando llegue el aire haga lo que nosotros conocemos un efecto swing o un efecto tumble. También está en el PPT por acá. ¿Ya? El efecto swing, el efecto tumble es simplemente la dirección, ¿no es cierto?, de lo que yo puedo generar con esto. Obviamente al bajar haciendo este torbellino, lo que hace es mover el aire internamente dentro. O sea, en el inyector empieza a mezclar de una forma inmediata. Es así de simple. Porque como tengo la inyección interna, lo que necesito, ¿no es cierto?, es que se mezcle homogéneamente. Y a través del diseño del pistón, y son muchos diseños, ¿cierto?, que ayudan, ¿no es cierto?, a que el aire se mueva y se pueda mezclar cuando yo atomice con el combustible. Entonces, cuando yo atomizo, el combustible, ¿no es cierto?, se mezcla en la parte. Entonces, el efecto estratificado significa que cuando el viento
sea una buena mezcla, esta mezcla es del orden de los 2 es una mezcla extremadamente rica. Nosotros lo vimos en el cuadro de potencia. Es el justo la potencia que yo puedo tener en el motor con ese tipo de carga. Pero ¿qué pasa con esta zona? Significa que por eso se llama estratificada y no se llama homogénea, porque no hay una homogeneidad, ¿no es cierto?, de las mezclas. Tengo una mezcla extremadamente concentrada en el centro y tengo una mezcla extremadamente pobre por los costados. Entonces, cuando yo enciendo esto, se enciende esta mezcla de una forma muy eficiente y optimizo, ¿no es cierto?, el recurso de gasolina para generar potencia. Ahora, y ocupo estos dos costados para tener una pobre efecto combustión, simplemente para ayudar a empujar hacia abajo y no hacia los costados. Esto me sirve como un colchón térmico. Significa que este motor no traspasa el calor hacia las paredes de una forma tan rápida como lo hacía el motor, ¿no es cierto?, de combustión interna. Porque como esto se controlaba de una forma tan eficiente, el calor llegaba al pie de las paredes y obviamente traspasaba, ¿no es cierto?, hacia y se perdía la energía térmica a través del sistema de refrigeración. Recuerden que el calor es energía. Lo que yo necesito es optimizar la energía de empuje. Si yo lo utilizo en el medio, tengo mejor recurso. No se pierde la energía a los costados. Por eso estos motores son rendidores, del orden de los 22, 24 kilómetros por litro. Y aprovechan, ¿no es cierto?, estas mezclas pobres a los costados para generar un colchón térmico y que no se escape la temperatura. Por eso es que estos vehículos de inyección directa de gasolina necesitan un control de la refrigeración más exacto. Bombas, ¿no es cierto?, electrónicas, termostatos electrónicos y no solamente un sensor de temperatura, múltiples sensores donde yo quiera monitorear. Ahí ya tengo una. Entonces, por eso es que con este tipo de lentes yo puedo llegar a el rendimiento del automóvil. Significa que yo estoy andando, no tengo ningún problema, el motor está funcionando, pero tengo factores lambda 3 solamente por este concepto estratificado. Obviamente, cuando paso al modo homogéneo, ya sea pobre o rico, que son las mezclas de potencia ya elevado, el cuadro elevado, paso a los factores comunes y corrientes. Pero los motores de inyección indirecta de gasolina tienen la característica de denominarse motores ultra pobres con el carga estratificada. En el PVT también sale un cuadro, un gráfico, en donde trabaja la carga estratificada. La carga estratificada trabaja de los rangos medios hacia abajo de revoluciones y con los rangos medios hacia abajo de carga de motor, de baja potencia. O sea, trabaja en las zonas más bajas de potencia y más bajas revoluciones. Cuando tú aumentas carga de potencia, o sea, carga de motor, y aumentas revoluciones, pasa a ser un modo homogéneo normal. Pasa a ser un funcionamiento normal en términos de inyección de homogénea de la mezcla. Obviamente hay subsistemas más que están acomodados. Por ejemplo, la entrada de acá también tiene los cuerpos de transmisiones tienen unas chapaletas. Medias chapaletas, se cierran media apertura. Los canales de entrada de aire que está dividido en dos, y acá yo tengo una chapaleta que funciona de esta forma. Significa que la entrada del aire la puedo hacer pasar solamente por acá y no por este canal, y cuando necesito mezclas homogéneas completas abro la chapaleta y entra todo el conducto como entrada de aire. Pero como ustedes saben, o me imagino que deben saber, como otros tienen que ser enseñado, el efecto Venturi, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo te echo un flujo? El efecto Venturi lo ocupo para hacer una depresión, un efecto succión, porque en esos puntos yo genero las inyecciones del carburante. Si lo pondría arriba, no tendría succión, tendría la succión justo en la depresión. ¿Por qué? Porque aceleré la velocidad en un sector de aire, y al acelerar el aire lo que hace es una arrastre, es una depresiva. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Hay un efecto de baja presión. ¿Ya? Siempre tiene en cuenta esto. Siempre se equivocan cuando dicen no, que cuando estrecho hago presión. No. Si el flujo se aceleró, significa que no tiene presión. Si el flujo se detuvo, hay un aumento de presión. ¿Ya? Si tú tienes un flujo nominal normal, que se detuvo, hay presión. Pero si este aumentó, ¿no es cierto?, en velocidades,
¿cierto? Pero no se limitó, ¿no es cierto?, en el flujo, no hay presión, ahí termina. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con esto? Al cerrar esto, que como sigue entrando la misma masa y tiene que entrar a la masa al mismo tiempo acá se acelera para que lleguen todos al mismo tiempo. Esta aceleración es lo mismo que ustedes hacen con el efecto de la boca cuando quieren soplar. Si tú soplas con la boca abierta y te pones la mano acá, no vas a sentir el flujo. Pero si tú cierras la boca, vas a sentir el flujo, ¿cierto? Bueno, este expresamiento lo hago para dirigir el aire. Lo ocupo solamente para este efecto. Cuando no quiero este efecto, abro la chapaleta y dejo pasar el flujo y ahí se deja. Para eso se necesita la chapaleta. Estas chapaletas hoy en día la tienen todos los automóviles, tanto diésel como gasolina. El diésel la ocupa mucho para hacer esto, se llama flap por si acaso. Flap. Existen los flap, este también tiene flap. Este no sé si tiene flap. Un flap para cada cilindro, pero es gobernado solamente por un. Esto que está acá, ¿no es cierto?, es lo que nosotros denominamos flap en las misiones. No es la mariposa electrónica, tiene un actuador que es un motorcito que lo único que hace es mover en una posición u otra, porque es o cerrado o abierto, no hay intermedio. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que hay unas mariposas en las cuales no están cerradas completamente. ¿Ya? Ahí el aire, ¿no es cierto?, entra por esa forma y lo que hace es dirigir, ¿no es cierto?, de la forma eficiente. Y cuando quiero abrir las chavaletas, queda de esta forma. Abierto, cerrado. Abierto, Entonces cerrado. cuando el motor funciona, a ver, ahí, cerrado, funciona en efecto sube y lo hace funcionar por ahí. Justo tiene que estar pegada, esta cuestión está pegada a la culata. Entonces como viene el aire para acá, y ahí están los pelos del actuador, y fíjate que ahí hay una cosa, acá está el actuador. Entonces este motorcito pasa una guía por allá, ¿no es cierto? Y ya se va a la pieza. Si yo veo los cortes también, en algún lado de las dos variantes. Pero tiene que estar, siempre tiene que estar en esa Es que posición. tiene que estar moviendo, no hay otra posición más que se vea. Hay algunas que lo tenían acá en el medio y era como un vástago, entonces la movía así, como así. Entonces así giraba, pero a través de un vástago. Pero le dieron cuenta que Ya veo otra vez un vacío. es que es un accionador por vacío, pero simplemente también es accionado por electrónicamente. O sea, el control de quién le mete el vacío a la presión es a través de un solenoide. Ahí. ¿Y la falla aquí? ¿Qué falla puede Entonces eso es lo que tiene que ver con las cargas especificadas, que era lo que yo quería de allá. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ahora quedó clara la diferencia entre uno y otro? Sí, seguro. Por eso es que esa cosita de ahí sí o sí tiene que ver con los sistemas estratificados. ¿Ya? Y de hecho de ahí vienen las palabras de los, por ejemplo, el Google, que es más común, que son estratificados y inyección, ¿no es cierto? Que son algunas siglas, o los típicos T, SI, Fuel, Estratification Injection, o sea, inyección estratificada de combustible con turbo. Ahí tiene varias siglas, pero Son cuando las más está la comunes. S es de estratificado. Por ejemplo, mi auto no es estratificado. ¿El Opel? No es estratificado. Es bruto. Tiene inyección directa de gasolina, pero no es estratificado. No es para nada económico. Él funciona como una inyección como un GSI, que es el sistema de gasolina directo, o el GDI, que es de los Nissan, que también es directa de gasolina, pero no funciona como descarga estratificada. Funciona como un diésel. Ahora, ¿cuál es la gracia de subir, elevar las presiones de inyección, atomizarla en combustible? Mientras más elevada la presión, más atomizada el combustible y por ende se mezcla de mejor forma con el aire. El problema es que el gasolina tiene un límite. No lo puedo elevar mayor las presiones porque si no la enciendo. Si yo elevo esas presiones, se autodetonan. Por presión, pues sí. De ahí viene que estos motores, por lo general, motores turbo o de inyección directa de gasolina, ocupan siempre con 97. Va a ser un momento que quizás pueda generar una autodetonación y no es recomendable. ¿Ustedes saben qué es lo que es el octanol? Es el índice de la autodetonación de la benzina. El diésel, por ejemplo, el del sistema Camorra funciona a 1300 watts. Esta botón queda corto. Queda corto. Pero el diésel da lo mismo, porque yo el diésel sí lo necesito atomizar con la presión. Y no tiene Con inyección, claro, a mí me sirve, al diésel le puedo seguir le dando las presiones.
pero ya no le puedo seguir elevando a 1800 o 2000 watts porque ahí ya los sistemas son más sensibles en diferentes factores. ¿No? El tipo de inyector en el sistema indirecto es bobinado. Es un tipo embobinado. ¿Qué significa eso? Que obviamente es una bobina tipo solenoide en la cual tiene un positivo y un control, y este muchacho lo que hace es levantar una tobera que al final esta está con un refuerce que la empuja hacia abajo. Entonces cuando yo genero la carga magnética elevo la bombilla y este atomiza. Ese es el sistema magnético. Por ende, estos inyectores dominados se llaman electromecánicos, porque yo electrónicamente lo abro y lo cierro mecánicamente a través de un resorte. Ya. Y el directo, el tipo de inyector, ¿qué significa eso? Que por lo general hay que tener cuidado con el sistema de inyección directa de gasolina, porque son igual que los diésel, no sé si les llaman los inyectores diésel. Este inyector diésel de ahí es piezoeléctrico. Es magnético, funciona embobinado, pero también tiene una carga electrónica de milivoltios porque pega fuerte la patada, ¿no? Pega fuerte el caso de alta tensión. Porque el ser piezoeléctrico lo que hace es tiene un material, por cierto, el cual se deforma, se expande y se contrae a diferentes cargas eléctricas. Por eso que necesito meterle alta tensión. Y eso significa que el material es un semiconductor, esa es la gracia que tiene, es un semiconductor muy parecido a lo que es el semiconductor del diodo o del transmisor, del transistor. Que pueden trabajar a miles de ciclos por segundo sin interferir del trabajo. Por ejemplo, si yo tengo un resorte, lo abro, lo cierro, el resorte tiene un vaivén, tiene una progresividad, o sea, se abre lentamente, se cierra lentamente, se abre lentamente. Lo mismo que el foco, si yo tengo un foco halógeno y le genero carga, se demora en prender intensamente y después cuando lo apago, se demora en apagarse intensamente, que es una progresividad. En cambio, los semiconductores, el LED, yo puedo encenderlo en menos de 10 milisegundos. Mucho menos, yo creo, en 1 milisegundo lo puedo encender y apagar al mismo tiempo. Y él no se va a quemar. De hecho, esos LEDs que están ahí, ustedes lo ven, pero si ustedes lo filman en cámara lenta, van a ver la transición del corte. El LED es baja energía por la característica de que el LED enciende 1 milisegundo, está apagado 4. Enciende 1 milisegundo, está apagado 4 milisegundos. Enciende 1 milisegundo, está apagado 4 milisegundos. Entonces, del 100% está encendido el 25%. Lo que pasa es que lo hace tan rápido que tú no lo ves. Pero el semiconductor tiene esta característica de trabajar rápidamente. Por eso también se ocupan los transistores. Los transistores de potencia, que son los que hacen el corte, de prender y de apagar, funcionan a 20.000 o 12.000 kilohertz. Hablamos de 200.000. Entonces, como el inyector, al ser embobinado, tenía este problema de que no se podía subir rápidamente y no podía trabajar a ciclos demasiado rápido porque o se quedaba abierto o se quedaba pegado, o una otra cosa. Eso no. Son ayudados a través del peso eléctrico que tiene la característica de poder expandirse y contraerse extremadamente rápido, casi en microsegundos. Pero se puede hacer sobre todo en ese motor tiene, no sé si le han visto la inyección de ese motor, pero él genera en 4 milisegundos, genera 4 inyecciones. Así de rápido. Y se tacha, si este tiene 0,75, puede quedar tranquilamente, no tiene ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver los cursos de inyección de este motor y versus este motor. Así que conecten la BMI para sacar los ciclos de trabajo del inyector y ahí yo te después ¿el otro igual? Entonces ahí, si yo quiero ver los inyectores, por ejemplo, en este caso, voy a conectar el inyector 4 o 3. Este que estaba acá, bueno, este también estaba bien. Vamos a conectar al conector 1, vamos a ver si funciona de esta forma. Pero este que está aquí, se puede conectar a la pinza abajo. ahí está bien. Ahí tenemos el
que vamos a estar viendo este muchachito. Algo logramos ver ahí, y esto es porque acá, el canal 1, que es este que está acá, este es donde estamos en el ahí estamos viendo algo. Ya, esto, la gracia es que como esto es un osciloscopio de laboratorio, no es como de nosotros que es más fácil de utilizar. Tengo posiciones, ¿qué significa la posición? Si lo puedo subir y bajar. Entonces aquí lo voy a bajar, que es el canal 1, lo voy a dejar acá abajito para que se vea de la forma. Y los voltajes están ahí, están en la escala vertical y escala horizontal. Si no dice volt ni tiempo, pero sí son escalas. Entonces aquí yo manejo la escala del posición vertical, ¿no es cierto? Que es la escala de voltaje. Ahí está señalizado el canal 1, como está con el cuadro celeste completo, y aquí yo puedo modificar esto. Y en la escala de tiempo, que ahí está en 5 milisegundos, vamos a pasar a esto. Eso significa que ahora tengo que subir la escala porque ahí tenemos un minuto. Pero no veo el canal 2, aprieto el canal 2 para identificarlo, ahí está el otro. Y hago lo mismo, como ya está en eso, voy a modificar la escala y voy a dejar los mismos 2 voltios que tiene, pero no lo veo, vamos a ver ahí. Vamos a ver cuánto es esto. Vamos a bajar el canal 2 porque vamos a identificar solamente el pulso número 2. Mira, ahí yo veo la cantidad de inyecciones. Profe, ¿por qué se ve así tan alargado? Porque este no es bobinado, este es un inyector piezoeléctrico. Entonces tú no vas a ver nunca la curva del bobinado que se genera anteriormente. Fíjate que yo estoy ahora, vamos a ver. Ahí lo ves. Fíjate que estoy en 100 microsegundos. O sea, cada cuadrado de esto son 100 microsegundos. Y yo veo que estoy desde aquí, tengo 100, 200, 300. Tengo 0,3 milisegundos solamente este pulso. El agua lo voy a tener de 0 a 7. O sea, estamos mucho más chiquititos. 0,3 milisegundos de tiempo. Y estos pulsos que están acá chiquititos llegan a ser más pequeños. Vamos a ver si es que. El corte de inyección. Cuando hablamos de corte de inyección porque ya lo enseñé. ¿Te fijas? Mira cómo. Vamos a correrlo por acá. O sea, mira la cantidad de inyecciones que está generando. Aparece y después se pierden. Ahora, no solo no tengo un pulso que antes estaba allá, sino que tengo múltiples pulsos que se están generando. Y a medida que yo genero, lo que yo estoy viendo ahora es que ni siquiera es que yo modifique el ancho del pulso, sino que estoy añadiendo cantidades más de pulsos. En allá lo que hago yo es ampliar el bando, cuánto tiempo te mantengo más abierto el disco. Y acá solamente lo que estoy haciendo es crear más ciclos, pero aún así está cayendo el auto porque antes tenía menos ciclos, ahora está metiendo más ciclos. La temperatura.
100, a ver, estamos 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, casi 800. O sea, ni siquiera alcanza a ser un milisegundo. Obviamente estos 800 milisegundos yo veo que está muy chiquitito en escala de cronómetro. Vamos a ver si es que alcanzamos a ser más chiquitito. Vale, meter la onda, la mano Si así tenemos más chiquitito. Pero alcanza a ser de 20 microsegundos el pulso. Y cada uno de ellos tenía 20 milisegundos. Microsegundos. Y entre la transición que estaba así y después seguido de acá, entre este y este, eran 0,8 milisegundos. Esa es la característica del piezo eléctrico. Y por eso ni cagando puedo hacerlo combinado. Por eso es la gran característica. Sí, ahí está el funcional. Esa es la característica. Y lo que habíamos visto al principio es la precarga. Lo que salía en el PPT, por ejemplo, salía como el ciclo de cuánto yo quiero, hay un ciclo de precarga, y después, porque eso carga la bobina y empieza a generar los pulsos. Ah, o sea, que el pico que vemos así grande era la precarga. Este que era que estaba así. Y después empezaron los microsegundos, que esto es la precarga. Es como un capacitor. Es para el arranque. Esta es solamente la inyección. Pero que si habláis de eso, uno de esos cuadritos chiquititos sería... Como está claro, la primera intención de la carga es muy alta, después baja y dosifico, y voy dosificando hasta llegar a este punto. Entonces, yo tengo 200 milisegundos, tengo 2, 4, 6, 8, 10, un milisegundo de inyección. Eso me completo, desde que empezó el término hasta que empezó. ¿Todo eso es la precarga, bro? No. Esta es la precarga. Y Ahora se está generando casi un milisegundo. Deberíamos conectar el equipo para ver cuánto de tiempo de inyección me está generando y compararlo con esto, para ver si es que realmente me está tomando en cuenta. ¿Es la precarga o el mantenimiento de la inyección? Pero debería ser todo esto. Pero eso lo va acelerando el tiempo de inyección, el más largo, ¿cierto? Tengo 1, 2, 3, hasta 3 milisegundos, no da más, mira. Y gira el corte. No, llegó ahorita como hasta aquí. No llegó más de 3 milisegundos. Lo que decía yo es que hasta 3, no da más. No da más. El sistema indirecto, que es el que estaba allá, que sacamos la señal allá arriba, ¿no es cierto? Ahí la vamos, de ahí la van a ir para allá para que me midan este tiempo. Le hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, que tiene este tipo de señal. Ahora, ¿qué es lo que vemos de estos de? Lo primero, nosotros tenemos una escala vertical en la cual supuestamente esta línea es lo que me está marcando la batería en este momento. 12, 14, no sé cuánto está marcando. Y acá se va a la línea del 0 volts. ¿Por qué? Porque en el osciloscopio lo que yo veo es la diferencia potencial. ¿Qué significa que sea la diferencia potencial? Que si yo tengo 12 manzanas, pero mi compadre no se las come, ¿cuántas manzanas tengo? 12. Si yo tengo 12 manzanas y mi compadre está haciendo un trabajo y se come las 12 manzanas, ¿cuántas tengo? Las 12, 0. Significa que cuando nosotros vemos un ciclo 0 voltios, es un ciclo de trabajo, porque se está consumiendo todo el voltaje que tiene la fuente en un trabajo efectivo. Si esto no llega hasta 0 es porque hay un problema. Algo está haciendo que el trabajo no está siendo completado, no está al 100%. Pero en este caso se va a 0 porque obviamente al irse a corte, o sea, pues se llama inicio, aquí le doy excitación a la bobina, se consume todo el voltaje que yo tengo para alimentar. Esa es la gracia del osciloscopio. Pues cuando usted ve una línea de 12 voltios, significa que hay una línea en reposo, que no está siendo consumida y no está haciendo ningún trabajo. Por ejemplo, si yo pesco el osciloscopio ahora, le doy contacto y le doy 1, voy a ver una línea de voltaje de batería. Sin consumo. Significa la diapositiva. Esto me refleja el inicio del tiempo de inyección y este es el final.
Por ende, todo este ciclo de cero es el tiempo de inyección, es el tiempo que estuvo el lector abierto atomizando, ¿no es cierto?, hacia la admisión. Esto que está acá es un fenómeno natural de la bobina. Yo creo que lo han visto en la Autoréca 1, cuando vieron la bobina, ¿no es cierto?, encendida, que también tiene una curva también característica de esta forma. Todos los circuitos bobinados, solenoides, etcétera, cuando se cortan, hacen estas curvas. ¿Por qué? Porque como tú ocupas una electricidad, ¿no es cierto?, una fuente eléctrica para hacer un electroimán, que significa que hiciste magnéticamente, creaste magnetismo a través de un flujo de electrones, cuando tú cortas la alimentación, cortas el flujo de electrones, queda ese campo magnético. Y ese campo magnético no puede dispersarse a no ser que sea en forma eléctrica. Por eso es que después vuelve a ser un pic de tensión. ¿Y por qué es un pic alto? Porque depende de las vueltas de la bobina. Mientras más vueltas tenga, más pic tendrá. Por lo general, no es un dato, o sea, es un dato más o menos. El tipo de tensión que se genera al término es de 50 a 70, pero eso no lo ocupamos como trabajo, es algo despreciable. Pero si nosotros no vemos o vemos algo parecido a esto, no es trabajo. La bobina no se excitó porque no veo que la bobina haya sido un excitado. Veo sí un consumo, pero no veo trabajo. Porque la bobina sí o sí me tiene que quedar un pic de tensión. ¿Qué quiere decir que la bobina está con problemas? Sí. Entonces, esto que está acá no lo veo yo como un reflejo de trabajo, básicamente porque esto no lo ocupo, yo en el trabajo ocupo esto, pero esto sí me dice que esto trabaja en la bobina. Sí o sí, todas las bobinas tienen que hacer eso. Si lo ven en un relé, por ejemplo, la bobina relé, ustedes lo entienden y después lo apagan y lo ven este culo, es normal. Tremendamente normal. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene esta inyección? Porque estamos viendo que esto fue en ralentí y las dos señales están en ralentí. Vamos a medir el tiempo. Eso significa que yo tengo ahí 3,7, ya pongamos el 3,2. El tiempo de inyección de este muchacho fue de 3,2 milisegundos. Ahora, ¿cuánto fue el tiempo de este? Porque en este muchacho hay gran diferencia de él, que obviamente este tiempo de 3,2 milisegundos se generó a... Así que este lo hace, que no me equivoco, este lo hace 3,5. Lo hace 3,5 bar. ¿Ya? Este tiempo de inyección, de apertura del inyector fue a 3,5 bar. El de acá, ¿no es cierto?, al ser directo, este tiene que haber hecho 50 bar. Porque está en ralentí. Solamente se generan presiones altas cuando está en alta revolución. Lo que estoy viendo acá es la precarga. ¿Por qué es la precarga? Porque todo consumidor eléctrico, ya sea un televisor, una luz, ¿no es cierto?, o incluso el mismo auto, cuando yo lo quiero sacar de la inercia, ¿qué hago? Lo acelero más, por ende hago mayor consumo de algo. En cambio, la tele también, cuando yo quiero encender el televisor va a generar un pic de tensión alto y después se mantiene el reposo. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con el microondas. Usted enciende el microondas y ¡pum! Esto como que cae la frecuencia, pero después se mantiene, porque claro, son consumidores de alta tensión, pero siempre al inicio van a generar un consumo elevado. Porque todos los consumidores necesitan un pic de tensión alto, y esto es el pic de tensión alto. Acá hay un alto consumo de carga, en este caso lo que hice yo fue levantar la topera, porque hice una precarga, levanté la topera, y después, como pasa el combustible a alta presión por debajo, necesito una pequeña carga. Es lo mismo cuando yo quiero levantar un peso alto, así, hago mucha fuerza y después con esto mantengo. No necesito hacer más fuerza, lo mantengo nomás. Pasa lo mismo acá. Hice una fuerza inicial alta y después mantengo. Y aquí viene la dosificación, ¿no es cierto?, de la apertura. O sea, todo este tiempo, hasta acá, es el tiempo de inyección. Todo eso es el tiempo de inyección. Lo mismo que tuvimos acá fue eso, ¿ya? Entonces necesito una precarga y después ver un mantenimiento, no de mantenimiento que tengo que reparar, sino que un mantenimiento de la
constante. Tiene, bueno. ¿Ya? Entonces, claro, siempre para todo, es lo mismo que les pasa a ustedes en las mañanas. Necesitáis una alta energía para poder levantarte de la cama, pero ya cuando estáis arriba ya, filo, camináis solo, con inercia. Tenía una energía más baja. Entonces, ocupo harta energía al principio y después voy regulando a través de ciclos, pulsos. Entonces le voy tirando pulso a la bobina para que se mantenga nomás abierta, para que pase el combustible y después cuando lo quiero, lo paro. ¿Cuánto fue esto? Aquí tenemos guardadito, ¿no es cierto? ¿Cuánto? Tengo picos de 200, ¿no es cierto? Tengo 200 microsegundos en cada cuadrado. 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Qué era lo que había marcado su escáner? Sí, pues lo mismo. 1.4. O sea, todo este tiempo. Incluso cuando yo aceleré, por lo mismo por el escáner, no superó los 4 milisegundos. ¿Aceleró el profe? Ahí estoy en 2 milisegundos. Cuando yo le pida, usted tiene que meter el jugador en stop. Muy lento. Arriba más tiempo. Arriba. No, no. Sí. ¿De atrás? Ya miren, decimos tanto que nos colamos a la otra señal. Y entre cursor y este otro cursor, llegamos a 15 milisegundos. O sea, a altas revoluciones, incluso hasta 15 milisegundos. Pero este que está acá, que también lo aumenté, saqué justo la señal. No supera los tengo? cuadros. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y medio. O sea, 3,5 de segundo. A este como más. De hecho, en el escáner de su compañero llegó hasta 4. Pero llegó 4 picos y se fue. Yo podía seguir acelerando más porque ese fue el que medible, pero yo vi que llegó más arriba y son 15 milisegundos. O sea, te cumple lo que hemos estado hablando, ¿cierto? De que parte entre 1,6 y tiene un máximo de 20 como regulación, dependiendo del tipo de revoluciones. Y aquí vimos que generó tanto el caudal que yo incluso vi hasta la otra inyección. En este también puedo hacer lo mismo, también puedo llegar a ver la otra inyección. El otro tipo. A ver los dos tipos. Porque claro, ahí tengo 1 milisegundo, tengo 1, 2, 3, 4 milisegundos al que se generó la reinyección. Eso puede haber sido porque elevé demasiado las revoluciones. Puede llegar a 7000, 8000, no creo. Pero llegó como a las 5000 revoluciones, estoy por eso que se genera ese tipo de inyección anterior. Ahí puedo ver la otra pulso de inyección con respecto a. Entonces la que estamos viendo ahora es que ustedes vean la diferencia notoria que hay entre un sistema y otro. Acá en altas revoluciones llegamos a 15 milisegundos y este sistema a altas revoluciones llegamos como máximo a 3,5 milisegundos. Que este partió en ralentí en 3,2, este partió en 1,4 con 3,2. De hecho partió bien elevado porque cuando lo echamos al principio tenía 1 milisegundo. Pero como anda con problemas, está compensando la inyección para que se mantenga, porque se veía que se estaba notando, porque algo tiene un problema ese motor, debería ser menos de 1. O caso porque justamente de esta parte en 6,2, ¿cierto?
Y esta es la aceleración máxima. 3,5. Sí, como en el cuadro, que se invierten. en el PPT que les mandé, hay una tabla comparativa entre cuánto es el trabajo de inyección de un indirecta con un directa. Está el cuadro y sale Es solamente por el tipo de inyección. Es que no me equivoco, es 5 milisegundos. No sé cómo está en el PPT. Tenéis 3,5 bar constante. En este de acá varía entre 50 a 250. Por eso es que tiene que regular. En el PPT de inyección directa, ¿lo teníais? Sí. Hay un cuadro comparativo que tiempo de inyección de 0,4 hasta 5 milisegundos y el otro parte en 3,5 hasta 20 milisegundos. 20 segundos. Ya, ahí está la tabla comparativa. Les mandé toda la información, chiquillos. Es la 22. Se me olvidó mandársela. Pero ahí les mandé la información de todo esto. Ahora, la gran diferencia es que ahí también sale este ciclo, mira. Arribita. Es que no me equivoco. Ahí. Mira. Lo que estamos viendo en la corriente, porque estamos viendo voltaje. Que es este. Lo que pasa es que este otro, lo que tenía era que este estaba más fijo, porque antes era energía más antigua. Hoy en día tenemos mayores transistorizados, que podemos hacer este ciclo de continuo, como el ciclo PWM. El circuito PWM, ¿no es cierto?, que el control de potencia lo puedo trabajar a través de ciclos de pulso y mantener igual la misma potencia, en vez de tenerla prolongada. Por eso es que el otro llegaba acá y se mantenía con una línea de potencia y después caía. En este caso no, aquí lo controlo a través del ciclo. Es lo mismo. Obviamente en el sistema tengo un regulador mecánico. ¿Necesito algún regulador de presión electrónico por la baja de presión? No. ¿Necesito un sensor de presión? No. Porque todo es mecánicamente. Y acá, como trabajo con 50 o 250 más, dependiendo de los regímenes y los ciclos, aquí sí necesito un sensor de presión de riel y también necesito un regulador de presión. Por eso es que ahí estamos viendo la diferencia entre existen sensoriactores en el mercado, pero ¿lo aplico o no lo aplico? Bueno, lo aplico dependiendo del tipo de inyección. Y puedo tener uno, dos o varios, ¿no es cierto? Ahí todos los sistemas, ¿no es cierto?, que aplican. También en el PPT está el cuadro de ¿cómo se llama?, de diagrama de presiones, ¿no es cierto?, donde, ¿no es cierto?, implica, ¿no es cierto?, los actuadores y sensores, ¿no es cierto?, dentro del sistema hidráulico de combustible. Como ya tienen las nociones básicas, lo demás vamos a ir complementando esta misma información porque ya saben cuál es la gran diferencia. Claro, como ya saben cuál es la gran diferencia, entonces aplicamos todo lo demás porque tenemos sensores de banda ancha, porque tenemos los flaps, ahora ya saben por qué hay flaperones. Porque no creo que no se lo hayan matado, pero porque tenemos flaperones en el litio y en el gasolina para dirigir el aire, porque hay sensores que es para dirigir el aire, no para obstruir el aire, simplemente para dirigir el aire. La obstrucción la hace la mariposa electrónica. ¿Ya? La mariposa electrónica es la que obstruye o estrangula el aire. El detector no estrangula el aire, solamente dirige las chapetitas, los flaperos. ¿Estamos? Estamos. ¿Harta materia? Ya terminamos con los contenidos. Terminamos. ¿Estamos, profe? ¿Ordenemos?